Ok, yo quiero iniciar primero haciendo una oración aparte, que hagamos otra oración porque es bueno poner en manos de Dios, saben, la palabra que se va a estar impartiendo. Así es que yo los invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, hoy venimos en esta tarde completamente agradecidos contigo, Señor, pidiéndote que esta palabra de hoy sea una palabra de bendición para nuestras vidas, que sea una palabra de mucho provecho, que podamos entender y sobreentender lo que en ella está escrito, Señor. Danos esa sabiduría como la que tú le diste a Salomón, Señor, y que podamos practicar de tu palabra, que podamos llevar y compartir de tu evangelio a todas las personas que están en necesidad, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres Rey de reyes y eres Señor de señores. Así es que glorifícate, Señor, tú a través de esta palabra, Señor, y que seas tú el que tomes control hoy de este culto, Padre Celestial. Te damos gracias por cada amigo, por cada hermano que está compartiendo aquí presencialmente y que está compartiendo ahí a través de las redes sociales, Señor. Bendíceles en gran manera también, porque son hijos tuyos y han tomado la decisión de recibir un tiempo especial, Señor, de palabra. Gloria al Señor. Amén y amén. Así es. Ok, la palabra de hoy, mis hermanos y amigos, decidí titularla como las claves para romper ataduras. Así se llama la palabra de hoy, la clave para romper ataduras, ¿verdad? Todo yugo de opresión, toda cadena de maldad que tal vez ha tenido atadas a muchas personas. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros iniciamos nuestra relación con Jesús, cuando nos convertimos, ¿verdad? Y hacemos esa oración de fe, hay muchas veces que ciertas personas o ciertos predicadores dicen que cuando uno se convierte a Cristo no va a tener ningún problema más en la vida, que va a ser todo de mucha alegría, de mucha paz. Pero ahí hay un error y hay que entender que como cristianos tenemos también nuestros problemas, tenemos también nuestras circunstancias, toda situación difícil que tal vez a veces nos agobia, ¿verdad? Entonces, de igual forma, tenemos también nuestros problemas. Desde una paz que no conocíamos pasamos a una liberación interior desconocida, que ha sido la liberación por medio de Dios allá en esa cruz, ¿verdad? Cuando Él murió por nosotros, Él nos libró de esa esclavitud que teníamos, que era una esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado y esclavos del temor, mas sin embargo Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros y no fuimos más, fuimos liberados de esa esclavitud, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, así es. Entonces esa es la liberación por parte de Dios. Hay que entender, hermanos, que a la hora de hablarse de maldiciones o ataduras vienen bastantes dentro de ellas, y yo quiero leerles aquí acerca de qué son las ataduras. Esta definición que dice aquí, según el Google, dice que las ataduras, vamos a leer, dice que una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso o la vida espiritual de esa persona. Es un tipo de esclavitud espiritual que se puede originar cuando una persona busca un conocimiento, protección o poderes sobrenaturales. Ok, y vean qué importante aquí, hermanos, porque la palabra nos dice bien en claro, y esto es bíblico, que la atadura espiritual viene de una influencia demoníaca, o sea, viene algo de parte del diablo, algo que nosotros debemos evitar. Dice que oculta, o sea, está oculta, nosotros tal vez no la vemos, pero está dañándonos, está entorpeciéndonos y nos bloquea. Y oiga esto, ojo con esto, nos bloquea el progreso de la vida espiritual. Hermanos, no es solamente un tema de tal vez algo generacional, algo que venía de familia en familia, o algún pecado o alguna cosa mala, sino es algo más grave, algo más en lo que hay que tener mucho cuidado, porque nos puede, como dice aquí la lectura, bloquear el progreso de nuestra vida espiritual. Y si se nos bloquea el progreso de nuestra vida espiritual, ¿qué pasa? No podemos avanzar en ninguna área de nuestras vidas. Necesitamos avanzar cada día conforme pasa el tiempo, ir leyendo de su palabra y conociendo más de Él, ¿verdad? Ahora, este es un tema que no es sencillo, o sea, esto requiere de mucho tiempo. Esto de romper ataduras va más allá, porque con ataduras me refiero a, vean, les voy a dar un ejemplo. A veces yo he escuchado a una hermana que decía que ella tenía una familia enferma, o sea, esta familia, su papá estaba enfermo de una enfermedad grave, su mamá enferma también, creo que un cáncer o algo terrible.
y también sus primos, sus tíos. Por lo general la familia de ella estaba enferma, era algo así, ¿verdad? Y ella decía, si mi familia está así, de la misma forma yo sé que voy a estar enferma en un futuro. Ahora, eso es algo triste, algo incorrecto, porque ella no se puede marcar así. Aunque la familia de ella dijera que bueno, ha estado pasando por enfermedades, y es cierto, ¿verdad? No es que está inventando tampoco, pero aunque sea eso así, ella tiene que romper con esas ataduras. Ahí vamos a ese punto. Ella tiene que romper con esas cadenas de maldad, todo ese yugo de opresión que no la deja salir adelante, que no la deja progresar, que la tiene ahí agarrada, que la tiene ahí atrapada, porque es el pecado que se presenta delante de nosotros de una forma tan bonita, supuestamente, entre comillas, digámoslo así, hermanos, tan bonita. Porque, por ejemplo, y este ejemplo siempre me ha gustado ponerlo, pero Adán y Eva es un gran ejemplo. Llegó esa serpiente delante de Eva para tentarla, ¿verdad? Lo que quiso es que él quiso tentarla por medio de ese fruto, que ella comiera y cayera, ¿verdad? En el pecado. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Bueno, terminó pecando, ¿verdad? Terminó cayendo. Por otro lado, Adán también. Aquí es un tema de tanto uno como el otro, porque Adán podía no haber aceptado ese fruto, pero terminó aceptándolo, ¿verdad? Entonces es el pecado en el que nosotros debemos tener cuidado. Esto no es jugando, hermanos, esto es serio. Nosotros debemos estar agarrados de la mano de Dios, que Él nos ayude espiritualmente, físicamente, en cualquier área de nuestras vidas, emocionalmente también, a poder salir de estas ataduras, a poder salir de todo esto que nos tiene agarrados, que no nos deja salir adelante, que no nos deja progresar. Dice por aquí esta lectura que les estoy leyendo, que una vez un hermano dijo ahí que si los cristianos estuviésemos, y oigan esto, que si los cristianos estuviésemos todos llenos del Espíritu Santo, la consejería pastoral y la sanidad interior se quedarían desoladas completamente. O sea, no serviría tener consejería en nosotros, no serviría la sanidad interior. Entonces es necesario que todo esto se dé. Ahora, de las maldiciones viene también lo que es la libertad. O sea, nosotros necesitamos ser libres, que Cristo nos haga libres, ¿verdad? Porque Él ya nos libró, como les dije al principio, de todo pecado y de todo el temor. Como dice la canción, no somos más esclavos del temor, ¿verdad? Y somos hijos de Dios. Pero aunque seamos hijos de Dios, van a haber diferentes pruebas, hermanos, diferentes circunstancias que yo sé que aquí cualquiera puede levantar la mano y puede decir que ha pasado por diferentes cosas, por diferentes problemas en sus vidas, económicos, sociales, a nivel de salud, un montón de problemas, ¿verdad? Entonces vean la importancia que esto conlleva, el conocer todo esto, y se muestra así. Entonces nosotros debemos estar atentos y vamos a lo mismo, a tratar de evitar el pecado en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y ahí entra la tentación también, porque hay muchas veces que el enemigo utiliza la tentación en nosotros para tentarnos, para hacernos caer. Es ese pecado que lo hacemos día a día y que se convierte en una costumbre en nosotros y no dejamos de hacerlo. O sea, yo no sé si alguno de aquí ha tenido alguna tentación, algo que lo ha tentado, pero al que lo ha pasado va a entender esto, ¿verdad? Que no es nada fácil, que salir de eso no es fácil, es difícil, que librarse conlleva un proceso hasta de ayuda de gente más profesional, ¿verdad? Que le ayude a uno, pero sobre todo la ayuda de Dios también, ¿verdad? La oración, que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es el que nos guía por el camino de verdad, también nos ayude. Entonces, como les digo, hermanos y amigos, y a todos los del Facebook en general también, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, y esto conlleva de mucho trabajo, de mucha disciplina y de mucho esfuerzo. Dice que por aquí, lo que nos leyó nuestra hermana Jennifer, Gálatas 5:1, dice que nosotros debemos estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. Es que ese es el tema de estar sujetos a eso que no nos deja progresar, a eso en el que tal vez usted llega y dice, es que yo tuve un papá, una mamá, una familia que en un pasado tenía la costumbre de mentir, por decirlo así, o tenía alguna costumbre mala, alguna cosa incorrecta. Entonces, como mi familia fue así, yo por ley soy así. Y eso es algo incorrecto. Nosotros debemos cortar con todo eso, cortar. Y al final vamos a ver cómo finalmente podemos cortar con eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Pero primeramente conocer esto, conocer todo esto de lo que se nos habla
y el Evangelio de Jesucristo y su palabra a través de esto importante. Vamos a ver varios puntos y quiero ver el punto número 1, cadenas que nos atan al pasado. Esto es algo importante y quiero contarles algo aquí, una historia importante acerca de una muchacha que le sucedió algo y ella es cristiana y aquí está apuntado. Dice así: una mujer cristiana desde su niñez solía que cuando las cosas no le salían como ella quería, atacaba verbalmente a las personas. O sea, que si algo le salía mal, prácticamente ella empezaba a decir malas palabras, ¿verdad?, atacar a la gente verbalmente. Lo que sucede, dice ella, que es hija de vascos, o sea, de unas personas que, por decirlo así, tienen la costumbre de estar hablando mal, gente que no habla bien, o sea, que utiliza un vocabulario inadecuado, para que me entiendan, hermanos. Entonces, esa era la excusa de ella. Ella decía que no, es que yo hablo así. O sea, yo es porque vengo de gente que tiene la costumbre de hablar así, entonces yo hablo así. Ese es un comportamiento que al principio era incorrecto, que tal vez ella debía cambiar, ¿verdad? Y ella ponía esa excusa. Ahora, ese comportamiento era, como les digo, su herencia espiritual, tal vez su familia lo traía, o tal vez, no sé, alguien tenía la costumbre por el hecho así simplemente de hacerlo, pero ella debía cortar con eso. Porque es más que obvio que las leyendas y famas al margen, aún habiendo sido algo cierto, aún así tienen la oportunidad de cambiar. Todos como seres humanos y cada uno de nosotros, desde el más pecador hasta el que más trata de servirle a Dios, tenemos la oportunidad, o sea, de cambiar, de venir y arrepentirnos delante de Dios y que Él nos renueve, que Él nos restituya, nos haga personas nuevas, cristianos diferentes. Es el nacer de nuevo, como lo decía Nicodemo. Nicodemo le decía a Jesús: ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Y Jesús le decía: bueno, él al principio dijo: nacer de nuevo en el vientre de mi madre, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Pero Jesús le dijo: no, es nacer de nuevo espiritualmente, ser una persona que tal vez en un pasado eras, o tal vez no, era en un pasado una persona incorrecta, una persona de maldad, pero hoy puede ser diferente, hoy puede tu vida renovarse, restituirse, y al final vamos a hacer una oración, pero cambiar por completo, cambiar espiritualmente, ese es el tema, hermanos. Al final dice que esta mujer cristiana de las que le estaba contando cambió, se dio cuenta, el Señor le mostró el problema que ella tenía y ella se arrepintió, renunció a su pecado, a su ira, a su amargura, decidió no hablar más mal como ella hablaba al principio y se declaró libre de toda atadura por el poder y la sangre de Jesucristo. Yo no sé cuántos dicen amén, porque es verdaderamente el poder y la sangre de Jesucristo la única que nos va a librar de todo esto. Es esa sangre que Él derramó en poder hacia nosotros. Entonces, como les dije, punto número 1, cadenas que nos atan al pasado. Bueno, como les dije, nosotros como cristianos estamos batallando día a día en problemas, circunstancias y cosas que a veces nos quieren impedir espiritualmente el progreso. Estas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantienen firmes, unidos al pasado, en una área de debilidad en la de nuestros antepasados, que tal vez no eran creyentes y eran vulnerables. Entonces, esta herencia espiritual negativa se manifiesta porque tal vez abrimos alguna puerta. Ese es otro detalle, o sea, nosotros debemos tener cuidado. A la hora de orar, usted ir delante de Dios y decirle: Señor, Padre Celestial, hoy vengo delante de tu presencia pidiéndote para que tú abras puertas de bendición a mi vida y que cierres toda puerta de maldición. Así es como hay que orar, así es, hermanos, de esa forma, decirle a Dios que nos libere, nos haga libres de toda maldición, de toda maldad, de todo pecado, ¿verdad?, que no nos deja progresar. Ahora, el enemigo se aprovecha de eso, ¿verdad? Como siempre les he dicho, el enemigo va a tratar de buscar la forma de hacernos caer en todo momento, porque la palabra dice que él anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer prácticamente. Y él vino a este mundo a robar, matar y a destruir. Lo que pasa es que, y nosotros sabemos, pero lo que él es que no sabe, es que tenemos un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios majestuoso que nos libra de todo mal, de todo pecado y de toda condena en nosotros. Esta herencia espiritual, como les dije, se manifiesta a la hora de nosotros abrir puertas, dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Estas ataduras, como dice, vamos a leer, busquen 2 Corintios 12 del 20 al 21 para leer acerca de esto que les voy a decir también. 2 Corintios
capítulo 12, versículo 20 al 21, para que lo puedan buscar ahí en sus Biblias. Y se los voy a ir leyendo para continuar ahí con la predicación. Dice así: que no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por los muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido. Ese es, y hermanos, esto es importante. De este versículo sacamos muchas cosas. O sea, la palabra dice que no haya, y ojo con esto, que no haya entre vosotros contiendas, que no haya envidias, que no hayan iras, divisiones, maledicencias. Y es apenas una, vea, hermanos, una pequeña parte de muchas cosas que aquí tal vez la Biblia no mencionó, pero que también tenemos que librarnos de esas cosas, de eso que no nos deja progresar, que no nos deja avanzar como iglesia y personalmente, en toda área, como les digo. Entonces dice que cuando yo vuelva no me humille Dios, ¿verdad? A eso se refiere. O sea, aquí el que escribió Corintios dice que no vuelva a Dios y que nos humille, ¿verdad? Que nos dé una regañada o que nos diga, veas, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que tengamos que llorar por eso, por los muchos que han pecado y no se han arrepentido de esa inmundicia. Ojo, inmundicia, fornicación y lascivia, ¿verdad? Muchos cristianos que luchan contra estos problemas llevan vidas de derrotas, limitados por culpa, tratan de cambiar su conducta por sí mismos, solo para caer en lo mismo más profundamente y desesperarse. Debemos ser librados de esas cadenas que nos tienen sujetos, hermanos. Realmente así es, porque no hay nada que los avale, dice la palabra también. Y la palabra también dice por ahí que Dios no pone pruebas que nosotros no podamos soportar. O sea, que si Dios nos pone, Él que es fiel en iniciar su obra, será fiel en terminarla en nosotros, será fiel en hacer o cumplir ese llamado en nuestras vidas, en cambiarnos por completo, en hacernos cristianos diferentes, cristianos convertidos a su palabra. Entonces ese es el evangelio, esa es la palabra que nos ha dado el Señor para querer buscarle. La falta de perdón, a veces hay muchas personas que no se autoperdonan a ellas mismas, y el autoperdón, o sea, perdonarse a uno mismo es importante, porque a veces uno hace diferentes cosas malas, uno, no sé, en algún momento de la vida comete algún error o algo malo, porque somos seres humanos y no somos perfectos, ¿verdad? No tenemos esa perfección que Dios tiene. Entonces hay mucha gente que pasa por eso, que tal vez hay una falta de perdón en sus vidas, que tal vez falta decirse a esa persona, a ella misma, vean, yo, Señor, vengo delante de ti, me arrepiento. El arrepentimiento, o sea, el arrepentirse delante de Dios. Cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, Él nos escucha y nos da agua de sanidad a nuestras vidas y nos libera, nos limpia por completo. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. No es solamente un tema de hablarlo, no es solamente un tema de escuchar, porque como dice la palabra no está solamente para escucharla. La palabra está para hacerla, para cumplirla también. Porque si no, es como un espejo en el que uno se ve, se va y vuelve a verse en el espejo y ya no se recuerda ni cómo era. Entonces de ahí viene la importancia de practicar todo lo que está escrito en su palabra. Cada una de estas cosas, cada una de estas leyes son sumamente importantes. Entonces, hermanos, vamos a lo mismo, la falta de perdonarnos, tener que perdonarnos a nosotros mismos, que hicimos algo malo en un pasado, perdonar esa maldad, cambiar, arrepentirnos, ir delante del Señor con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Así es, y que Él nos haga diferentes, que nos restituya y nos cambie por completo. Entonces esa es, como les dije, el punto número 1. Tal vez esas cadenas que nos atan, cadenas del pasado y un montón de cosas más, porque ahí también entra, y se me olvidó mencionárselos, pero voy a mencionárselos ahorita. Ahí también entra lo que es el tema de las adicciones, adicción a la droga, ¿verdad? Hay mucha gente y yo conozco gente, como les digo, que tal vez tienen a sus padres en un problema de drogadicción grande. Entonces sus hijos dicen, mi papá fue así, mi papá fue drogadicto, entonces yo soy igual. Es que esa es la magnitud, hermanos, por medio, o sea, a una persona, aunque no lo crean, hay personas así, que hacen lo que sus papás hacían, que hacen lo que otros hacen, o tal vez el ejemplo de otra persona. Los hijos, o sea, como jóvenes, como hijos, a todos los jóvenes que están aquí hoy,
Tal vez nuestros papás pudieron haber cometido algún error, alguna cosa mala que ellos hayan hecho, no sé, o sea, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es algo incorrecto. Y tal vez nuestros papás lo pudieron haber hecho, pero nosotros como jóvenes no debemos hacer lo mismo. Debemos, o sea, aunque ellos lo hicieron y se arrepintieron y todo, y no, o sea, no vamos a criticar ni juzgar a nadie, porque no somos quienes para criticarnos entre nosotros. El juez verdadero es Dios de nosotros. Pero aunque ellos hayan hecho eso, ellos llegaron en algún momento y se arrepintieron delante de Dios, ellos lo hicieron. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Como les digo, tratar de no hacerlo, y si lo hacemos, arrepentirnos, porque la palabra dice que debemos perdonar. Perdona 70 veces 7, o sea, todas las veces que debamos perdonar, pero hacerlo. El perdón debe ser algo en nosotros. Y ahora pasamos a eso. Punto número 2, la falta del perdón, ¿verdad? Perdonar, y oigan esto, perdonar significa terminar definitivamente con el deseo de devolver todo lo innecesario, vamos a llamarlo así, todo lo innecesario, no recordar más todas esas cosas, dejarlo, o sea, que aunque en un pasado hubo el sufrimiento, hubo el sentirnos, porque a veces nos sentimos mal, nos sentimos, ¿verdad? Todos como les digo, pecadores, y eso somos, pero aún así cambiarlo, ¿verdad? El perdón significa, oigan esto también, perdonar significa renunciar a la ira, al resentimiento, a todas esas cosas que nos tienen atrapados, liberar al deudor, ¿verdad? De paso, no romper una atadura que nos perjudica solamente a nosotros mismos. Esta es una decisión de voluntad, es una decisión que debemos tomar nosotros y hacerlo. O sea, vean, y les voy a decir, cuando nos vayamos de aquí, cuando termine todo el culto en general, yo los invito para que ustedes, si tienen alguna maldad en ustedes, si tienen algo malo, vayan tratando de trabajar en eso, porque si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Y no queremos que Dios venga y nos encuentre en maldad, ¿verdad? La palabra de hecho dice, qué bueno es yo llegar, eso lo dice Dios en su palabra, qué bueno es yo llegar y encontrar a mi hijo haciendo mi obra, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, es una decisión de voluntad, de entender todo esto, nos guste o no, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo, a pesar de que alguien nos ofenda, a pesar de que alguien nos haga algo malo, hay cosas que a veces la gente nos han hecho, nos ha traicionado a alguien, no sé, en algún momento, un amigo, una relación, una amistad, un noviazgo, cualquier cosa, pero nos cueste o no, debemos perdonar a esa persona, porque a veces nosotros vamos en busca de perdón, ¿verdad? A veces nosotros le decimos a alguien que le hicimos algo, nos perdona, ¿verdad? Y ese alguien nos perdona, entonces nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden, como dice la oración, ¿verdad? También perdonar a nuestros ofendores, ¿verdad? Los que nos hacen mal tal vez, porque nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces es importante. Mateo 6, 14 al 15 dice así, que era lo que les decía, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres de sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a sus hombres de sus ofensas, tampoco el Padre Celestial del cielo nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Entonces, hermanos, conseguimos entender el porqué de esa falta de relación que a veces tenemos con Dios, el porqué de esa falta de perdón, la necesidad de perdonar. El perdón trae, como lo estábamos hablando ayer, de hecho, con Andrea y Josué en la reunión de jóvenes. Perdonar trae libertad, o sea, usted se siente libre, usted siente que bueno, gloria a Dios, esa persona me perdonó porque le hice mal o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, libertad trae eso y es algo bueno. Efesios 4, 31, 32 también dice, y si quieren lo buscan o si no, o sea, voy a leérselos, dice así, quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y oigan, esto que no se los leí la vez pasada, se los voy a leer esta vez. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes. Porque debemos practicar el mismo ejemplo. Si Dios lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Debemos perdonar al que nos hace mal, así como Él nos perdonó en esa cruz. Porque ¿saben qué? Déjenme decirles, mis hermanos, Jesús murió por nosotros, y no solamente un tema de que lo hizo, murió y ya, qué heroico, ¿verdad? No, o sea, él
Veámoslo desde este escenario, como en un juez, cuando hacen un juicio, está el juez, está el que es, el que fue denunciado, por decirlo así, y el que hizo la denuncia. Nosotros somos los denunciados en ese juicio. O sea, somos los que teníamos culpa en ese momento. Por todo el gran pecado que había, éramos culpables. Pero resulta que llegó este hombre, Jesús, en la vida de nosotros, y Él dijo: yo voy a pagar todo el pecado de estas personas, porque yo los amo en gran manera. Y eso fue lo que Él hizo. Mis hermanos, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Se entregó por nosotros y dijo: todo pecado y toda cosa mala que tal vez nosotros, nuestros antepasados iban hecho en un pasado y hoy en día, yo se los perdoné. Entonces nosotros debemos perdonar de la misma forma. Dice por aquí también 2 de Corintios 2, de 10 al 11, que de hecho fue el que leímos la vez pasada, así es que no lo busquen, pero dice, y se los quiero volver a leer porque me gusta hacer énfasis en la palabra. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo los he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en su presencia en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, finalmente, para terminar con este segundo punto y pasar al otro, ponemos al perdón en su perspectiva correcta al darnos cuenta que cualquier injusticia que sufrimos de parte de otro es pequeña o comparada con nuestro propio pecado contra Dios, que es lo que les decía. O sea, cosas que tal vez nos pueden venir a hacer alguien, algún mal, alguna cosa mala, esto de las ataduras, porque es de lo mismo, no me estoy saliendo del tema, o sea, es de lo mismo, porque estamos hablando del mal que alguien puede llegar a hacernos, porque hay gente que está atada del mal que otros le hacen. Aunque no lo creas, o sea, el bullying, alguien es cuando alguien trata mal a otro, ya sea el ciberbullying que lo hace a través de las redes sociales, el bullying que lo hace y le trata mal a la persona física, trata mal a la persona emocionalmente porque le dice palabras que no son buenas, palabras feas, ¿verdad? Y de dolor. Hay mucha gente que está atado a eso y no ha salido de eso, no ha buscado ayuda, gente que necesita ir delante de alguien y decirle: vea, es que yo estoy pasando por esta situación difícil, alguien me está maltratando. Punto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros delante de Dios: presentar delante de Él todas nuestras heridas, todo nuestro dolor, para que Él nos sane completamente, para que Él nos libre y toda, ¿cómo les digo? Toda atadura, sea librada y solamente quedan ataduras de bendición, porque ahora están también ataduras de maldición y ataduras de bendición, cuando es la bendición que se ha venido trayendo desde tiempo atrás por parte de la familia. Esa bendición, todo eso que usted siembra es lo que usted va a cosechar, lo que usted haga en este momento con sus generaciones, con sus hijos. Y esta parte se la voy a volver a hablar a los jóvenes que están aquí. Esta parte, lo que usted haga, si usted en un futuro tiene un hijo, ¿verdad? Gloria al Señor, usted tiene que fomentarlo en la palabra, en Cristo. Si usted lo hace, es dichoso, porque usted está haciendo, o sea, usted prácticamente se está ganando una alma para Cristo, como el llamado que tenemos como iglesia. Recuérdese, en verdad, nuestro propósito es alcanzar 50 almas para Cristo. ¿Por qué no? Podemos hacerlo, solo que requiere salir, o sea, requiere de no solamente esperar a que la gente llegue, nosotros debemos buscar a la gente, buscar al necesitado, buscar a esos que tal vez están en esto mismo, atados a una vida de un pasado que los tenía en una maldición eterna, en algo que no los deja ser libres, y buscarlos. Porque Jesús, dice la palabra, vino a buscar y a salvar al que estaba herido, ¿verdad? Así es, amén. Punto número 3 ahora, heridas de orgullo. Y esto es otra cosa. Hay mucha gente que está herida por el orgullo también, ¿verdad? El orgullo, o sea, es algo tremendo, algo que debemos evitar. Y mis hermanos, la falta de perdón, y vamos porque todo esto va de la mano, todo esto va relacionado, crea una atadura entre la persona que ha sufrido la ofensa y la persona que la causa. Esto se rompe con el perdón. Las dos partes se libran, el Espíritu Santo nos sana, nos restaura y hace que ese nuevo vínculo con el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? A conocerle a Él, a querer cambiar, porque todos empezamos así, tal vez, ¿verdad? En un pasado, o no sé, ¿verdad? Cada quien tiene su historia personal, su testimonio, pero sea como sea, de la misma forma fuimos alcanzados por parte de Cristo para cambiar y renovar.
Entonces así es. Y hermanos, no podemos dejar que, como les digo, el enemigo nos robe la familia, nos robe nuestra bendición. No podemos dejar que el enemigo nos robe toda palabra de Dios a nuestras vidas, toda promesa que, como lo hablamos en el discipulado, sí pasado de jóvenes, que Él nos robe eso, todo eso, porque es por parte de Dios, son promesas de Dios que se van a cumplir. Lo que Él promete lo cumple, ¿verdad? De hecho, la palabra dice, si nosotros vamos a prometerle algo a Dios y ni lo vamos a cumplir, mejor que ni le prometamos, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, aquí se nos habla de romper todo eso, de esas heridas del pasado, heridas que tal vez venían de muchos familiares, de muchas personas, pero también heridas del orgullo, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, todo eso es parte de, aquí entran muchas cosas. De hecho, si ustedes se van a Proverbios, y yo quiero que lo busquen, Proverbios 7, voy a buscarlo por aquí también para poder leérselos, porque sí quiero leerles Proverbios. Entonces, Proverbios 7, para que lo puedan encontrar. Y ya les digo qué versículo. Ok, voy a leérselos desde el versículo 1 y yo voy a parar ahí, pero ustedes que me acompañen con la lectura, por lo menos, dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. ¿Qué dice la palabra? Guarda mis razones y atesora ¿qué? Mis mandamientos, ¿verdad? O sea, guárdalos, manténlos ahí en tu vida, en ti. Atesora mis mandamientos. Atesorar es guardar, por eso, como tenerlo en uno. Guarda mis mandamientos, y dice la palabra que vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Que esté en nosotros. Como el joven rico que llegó delante de Dios, siempre que leo esto me recuerda al joven rico que llegó delante de Dios y le dijo: yo cumplo todos tus mandamientos, yo también tengo los frutos del Espíritu. Pero a él le hacía falta algo, y ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero es curioso. Entonces la palabra dice todo eso. Di a la sabiduría, y este es un versículo, me voy a basar en este versículo. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ok, pero ojo, y aquí esto: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. O sea, porque la sabiduría es importante. Vean, Dios llegó delante de Salomón y le dijo: ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? O sea, ¿qué es lo que quieres de parte mía? ¿Verdad? Le dio la oportunidad, la gran oportunidad de darle algo a él, ¿verdad? Y Salomón le dijo a Dios: bueno, yo lo que quiero es sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Y Dios se la dio, esa sabiduría, ese entendimiento. Entonces necesitamos sabiduría para poder salir de todo esto, ¿verdad? También entendimiento, entender, leer de su palabra, buscarlo día y noche, porque si no buscamos de Él, si no leemos de su palabra, si no oramos, si no le hablamos a Él en lo personal, en la intimidad con Él, en lo secreto, como dice la palabra, cuando vamos y lo buscamos en lo secreto, Él nos recompensa en público, nos bendice en gran verdad. No va a haber un cambio, de lo contrario, hermanos, no va a haber un cambio. Y necesitamos hacerlo. Que esa gracia preveniente, que es la que alcanza a las personas, pueda alcanzarlas y pueda trabajar en ellas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y nosotros, pero como les digo, poner de nuestra parte. Porque a veces nada más decimos que llegue ahí la bendición, que ahí Dios se encargue, que Dios ahí haga todo y listo, ya Él lo hará. No, hermanos, no, o sea, es que voy a lo mismo. Es un tema de que usted haga, un tema de que usted lo verbalice, o sea, que lo convierta en un verbo. El verbo es hacer, ¿verdad? Entonces que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Ese es el detalle. Y eso es lo que pasa muchas veces, que a veces nada más, tal vez uno tengo que cambiar esto y no lo hace. Hay que trabajar, proponérselo. Punto número 4, el proceso de la aflicción. Ahora, este es un detalle importante. Proverbios 15:13 dice así, se los voy a leer, así es que nada más pueden seguir en la lectura o no hay problema. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón se abate el espíritu. Y hermanos, la aflicción, porque estamos hablando ahora de la aflicción, estos son puntos importantes para entender lo que son las ataduras en nuestras vidas, a lo largo de nosotros, toda esa cadena de maldición. La aflicción es causada por varios factores, no sé, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? La pérdida de un trabajo, una relación rota,
no sé, sueños que no se concretan, o sea, que no se llegan a cumplir al final. Hay mucha gente que está pasando por eso. Y nosotros debemos buscar a esa gente, buscar a esas personas que tal vez están pasando por un proceso de aflicción. Ahora, buscar a esas personas, pero hay muchos de aquí que pueden estar pasando por algo así, porque uno por afuera, a uno lo ven alegre y todo, pero a veces uno no sabe cómo está esa persona por dentro, cómo está en lo íntimo, ¿verdad? Entonces todo eso, muchas cosas más entran aquí, consecuencias de un aborto, de una esterilidad, malos entendidos a otras personas, un montón de cosas más, hermanos, que no les voy a mencionar, pero que ustedes conocen también. Entonces, la aflicción es consecuencia de un proceso natural a través de una situación determinada y por un tiempo razonable. Es normal durar con esto un montón de tiempo, durar un año entero en esto. Pero nosotros necesitamos pasar por otro proceso, que es el proceso de sanidad, que si no se resuelve puede ser muy tarde. Hay mucha gente que déjeme decirles, ha tomado la decisión de suicidarse porque no ha podido más, porque ya no hay forma, porque no buscan la salida, o sea, no pueden hacer más y terminan suicidándose. Imagínense qué duro, ¿verdad? O sea, que una persona haga eso, ¿verdad? Es duro, o sea, más cuando esa persona se está matando ella misma, entonces, ¿verdad? Directamente al infierno, ¿verdad? Entonces, qué dolor, allá donde es el crujir y el lloro, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, hermanos, debemos, como nosotros ya lo hemos llevado, como nosotros ya lo hemos hecho, como hemos visto que otros ya lo han hecho, como hemos visto que otros ya lo han llevar y con esa otra persona, ese mismo proceso de aflicción, ese mismo proceso de tristeza, de llanto, de dolor por el que vamos a pasar, y renovarse completamente, pasar de un proceso de aflicción a un proceso de sanidad completa por parte de Dios. Solamente así, es uno de los detalles en los que solamente así. La esclavitud de las adicciones, y no voy a basarme en esto, pero hay muchas más, hay muchas, infinidad más que ustedes pueden buscar. Raíces espirituales de la adicción, esto sí, punto número 5, y vamos a ver ahora esto para ya ir concluyendo con la palabra. Raíces espirituales de la adicción. Las adicciones, que ya las mencionamos, drogas, alcohol, música, aunque déjeme decirle que aunque usted no crea, la música también, porque hay músicas que primero no le dejan nada a usted. Hay músicas que no lo llenan, que traen cosas, o sea, completamente innecesarias. Esa es la palabra, innecesarias. Entonces, el hecho de la música, gratificaciones, pornografía, perfeccionismo, negativismo, todas esas cosas, diversas circunstancias que debemos echar fuera. Buscar al Señor, para eso tenemos a un Dios tan amoroso, para eso tenemos un Dios tan misericordioso, que nos va a dar la oportunidad de cambiar, que nos va a perdonar siempre y que no nos va a dejar atrás. Pero todo eso debemos cortar, hermanos, tenemos que cortar con eso. No podemos más. Vea, yo no sé si alguna persona, no sé, del Facebook, del YouTube que está ahí escuchando, está pasando por algo así, por un tema de drogadicción, alcoholismo, por un tema de pornografía, esto que es tan duro, la masturbación, todo eso, el perfeccionismo, el negativismo, ¿verdad? Una persona negativa también, todas estas cosas que hay que ir cambiando conforme va pasando el tiempo, y a través de Dios, que Él nos sustenta con su mano de poder y nos perfecciona a través de la debilidad, como puso por ahí una hermana en el estado, nos perfecciona en esa debilidad, exactamente, nos perfecciona a través de ese problema, a través de ese mal en nosotros. Entonces debemos cambiarlo. Déjeme decirle que usted debe, hermano y amigo, cortar con esas cadenas que lo tienen a usted amarrado, que no lo dejan librarse, que no lo dejan progresar. Hay mucha gente que dice, porque yo no progreso espiritualmente, porque yo no avanzo, no veo avance en mí, y es por eso, tal vez porque a veces no han cortado con esas cadenas de maldad, tal vez porque a veces no han cortado con una cadena de su vida, de su familia, prácticas malas, prácticas incorrectas, no sé, el montón que ustedes quieran mencionar. Entonces, hermanos, como les dije eso, un montón de cosas más. Vean esto, muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en la niñez, por ejemplo, violación, rechazo, una mala imagen de sí mismo, falta de perdón, que ya lo vimos, ¿verdad? Culpa, aflicción, herencias familiares, todo eso, hermanos, es lo que hay que, ¿verdad? Librarnos de ese mal, de todo eso. Rechazo, autoimagen negativa, ya de eso no vamos a basarnos en eso. Relaciones sexuales ilícitas, espíritu de muerte,
Todo eso en gran detalle, actividades en el ocultismo, maldición, ¿verdad? Entonces, para ya concluir, vamos a hablar ahora como punto final de los 7 pasos. 7 pasos, oigan, 7 pasos, y si quieren los apuntan o se los llevan ahí en la mente, pero escuchen muy bien, 7 pasos para caminar en libertad, para librarse de esas ataduras. Mucha atención aquí, ojo con esto, para librarse de esas ataduras, de ese mal, de toda esa maldad que nos tiene atrapados, que nos tiene ahí presionándonos. Número uno, identificar el área de conflicto, identificar qué es ese mal. Usted tiene que ser una persona humilde, que acepta sus errores, que se reconoce cómo está, que se reconoce que debe cambiar. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo y sé que ha sido bueno con cada uno de ustedes, como el testimonio que dio el hermano Marcelo. Dios no ha dejado de estar con él, ¿verdad? Entonces, ni con cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos aprender a identificar y a reconocer qué es lo que tal vez tenemos mal. Yo a veces acepto y soy una persona que mi carácter debo cambiarlo, como les digo, es algo en lo que estoy trabajando, pero usted debe ser así. Usted tiene que ser así, honesto y decir, yo soy esto, yo soy el otro. Sí, yo soy un envidioso y qué importa que usted sea envidioso, pero trate de cambiarlo, trate de librarse de eso. Pídale al Espíritu Santo que le muestre cualquier área de atadura al cual usted deba prestarle atención, que le muestre qué es en lo que tú estás fallando, que le muestre qué es en lo que tú estás mal, en lo que necesitas libertad por parte de Dios para tu vida. Y Dios lo va a hacer, Dios va a trabajar, no lo duden, hermanos. Sí es. Gloria al Señor. Punto número 2, paso número 2 para caminar en libertad, para que me entiendan. Confesar y arrepentirse. Porque podemos aceptar que tal vez, como les dije, voy a ponerles el ejemplo de la envidia. Podemos aceptar que tal vez, sí, Señor, yo soy un envidioso. Sí, soy un envidioso y tengo que cambiarlo. Pero ahora usted tiene que ir delante de Dios, confesarle a Dios que usted es un envidioso y arrepentirse. Porque nadie lo va a criticar, no debe por qué, nadie tiene que hacerlo. Porque así como usted es así, alguien más puede hacer así de igual con usted. Entonces usted tiene que cambiarlo. Y no debemos por qué, perder el tiempo criticando a gente, ¿verdad? Criticando a las personas por esto y el otro. Y cuando uno entiende eso, uno madura espiritualmente. De verdad que sí, en toda área espiritual. Entonces, número 2, confesar nuestros pecados, confesar todo nuestro mal y arrepentirnos delante de Dios para que el Espíritu Santo, para que Dios le muestre a su Espíritu Santo qué es todo ese mal que debemos cambiar. Paso número 3, perdonar. Hermanos, el perdón. Sin el perdón de nada va a servir. Perdonar por decisión propia. Todo lo que sean ataduras, todo lo que sea mal, si tal vez tú tuviste, ya no sé, como decía ahí, o algún familiar que te hizo mal a ti o que tuviste que le hiciera mal a otro, ¿verdad? Ya hablamos de diferentes cosas malas, pero perdonar a esa persona. A pesar de lo difícil que es perdonar a alguien a veces, ¿verdad? Pero hacerlo. Ese es el paso número 3. Perdone por decisión propia todo lo que vea que es una atadura, inclusive perdónese a usted mismo. Es que vamos a lo mismo, perdonarse a uno mismo es importante, porque hay gente que no se perdona a ella misma y dice, no, yo cómo pude haberle hecho eso a tal y tal persona, yo no soy digno y él esto y no, yo no puedo, ¿verdad? Hay mucha gente así. Entonces debemos liberar ese enojo ante Dios, todo ese sentimiento, depositar nuestras cargas delante de Dios. Dice por ahí una canción, Él sana al herido y levanta al caído, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no nos va a sanar? ¿Cómo no nos va a levantar? Paso número 4, recibir el perdón de Dios y su santidad, ¿verdad? Paso número 5, renuncia a ese pecado, porque hay mucha gente que se queda solo en el paso 4 y en el paso 3, perdonan a todos, pero siguen pecando, siguen haciendo mal y no renuncian al pecado. Hay que renunciar a ese pecado y cerrar puertas en cualquier área de nuestra vida para que el enemigo no pueda entrar. No hay que dejar que el enemigo entre en nosotros, definitivamente, porque si él entra, va a hacer lo que le plazca. Paso número 6, pídale al Espíritu Santo que le ayude a romper con los patrones de conducta a los que está acostumbrado, porque a veces sí, es un tema de tratar de renunciar al pecado, pero no es fácil. Va a ser difícil, va a llevar su proceso, su camino, su largo tiempo a la hora de hacerlo, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, Él que es nuestro mayor consolador y que nos cambie por completo.
Número 7, para ya cerrar, hermanos y amigos. Número 7, permita que el Espíritu Santo vaya formando en usted cada día a la imagen de Cristo. Usted debe formarse a la imagen de Dios. Usted tiene que ser una persona tal y como a Dios le gusta, tal, o sea, de agrado delante de los ojos de Dios. Eso es a lo que quiero dar a entender. Usted debe ser así. Efesios 4:31, no lo busquen, o sea, se los voy a leer aquí, pero pongan atención. Efesios 4:31, para ya finalizar con esta palabra. Dice: quítese en vosotros toda amargura, y ya lo leímos, ya Gálatas 5:1, que fue lo que nos leyó Jenny también. Estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, porque vosotros, y esto lo dice la Biblia, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para el servicio de Dios y para el amor unos por otros. Quiero invitar a los hermanos de la música que pasen al frente y no sé, toquen ahí un instrumental, sí. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hermanos, yo para cerrar completamente quiero hacer una oración. Quiero que hagamos todos esta oración. Pero antes de eso, bueno, quiero que los hermanos aquí nos apoyen con un cántico ahí, con un instrumental, ¿verdad? Para que oremos y nos conectemos más con el Dios, nos conectemos más con Él y que Él nos libre de toda cadena de maldad, que Él nos libre de todo pecado, de todo yugo de opresión, de toda cadena que no nos deja ser libres. Amén. Porque sabe algo, puede ser muy tarde después. Si usted no lo hace ahora, se va a arrepentir de no haberlo hecho. Así es. Amén. Sí, Señor. Padre Celestial, tu presencia está en este lugar, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Hoy venimos agradecidos delante de tu presencia, Señor. Hoy, Padre Celestial, venimos con un corazón arrepentido delante de ti, de todos nuestros pecados, de todo nuestro mal, de toda cosa mala que no nos deja ser libres, Señor. Venimos presentando todo ese mal, todo ese pecado, toda esa carga delante de ti, Señor. Cosas que no nos han resultado, cosas que no nos han salido bien, Señor, como una maldición en nuestras vidas, echamos fuera por el poder de tu amor, Señor, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Eres grande, Padre. Sí, Señor, rompemos cualquier cadena de maldición sobre nuestras vidas ahora mismo y en este lugar. Hoy tomamos la decisión, Padre Celestial, de tu nombre poderoso, echar fuera toda maldad, todo yugo y opresión, toda carga que no nos quiera dejar libres, todo sufrimiento que no nos quiera avanzar, que no nos quiera dejar progresar, que no nos quiera seguir continuando con el camino de tu divina verdad, de tu divina palabra, que no nos deja continuar, Señor. Hoy venimos orando y trayendo una palabra de esperanza, una palabra de bendición para el necesitado, para el que está ahí en sufrimiento, para el que está pasando por el proceso de aflicción, Señor. Bendícele en gran manera, Padre Celestial. Líbrales, Señor, líbrales en poder, que llegue ese proceso de sanidad a sus vidas, ese proceso de liberación, Padre Celestial. Eres grande, eres poderoso y sabemos que vas a hacer tu obra, así como lo hiciste con David, así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste, oh Señor, con Aarón, así como lo hiciste con todos tus hijos, Señor, así como estuviste con ellos, Señor, con Daniel, Padre Celestial, con cada uno de tus personajes bíblicos. Así vas a hacer tu obra en nosotros, Señor, y sabemos que tú no nos vas a soltar, que tú no nos vas a dejar ahí, Señor. Tú vas a estar con nosotros en todo momento, fortaleciéndonos, restaurándonos, Señor, y te pedimos que hoy hagas el milagro de la regeneración en nuestras vidas, Señor. Que nos cambies, que nos renueves, que nos hagas personas diferentes, de bien y no de mal, Señor, a tu palabra. Oh, sí, Señor, eres poderoso, Padre Celestial. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús.
que es nombre sobre todo nombre, hoy decidimos como hermanos en Cristo romper toda maldición de pobreza, toda maldición de endeudamiento, de destrucción, de enfermedad, de muerte, de dolor, de herencias que no nos dejan nada, tal vez familias que tenían una costumbre ilícita, una costumbre mala, innecesaria para nuestras vidas, que más bien nos apartan del camino de Dios. Pero Señor, Dios y Rey, hoy venimos delante de tu presencia arrepentidos, Señor, porque tú fuiste un hombre aquí en la tierra y tú pasaste por todo lo que nosotros pasamos. La palabra dice que Jesús pasó por toda la situación, por todas las tentaciones que nosotros hoy como seres humanos pasamos, que aunque tal vez no venga escrito en su palabra, porque si no sería un libro largo, pero Él pasó por situaciones, Él pasó por dolor, Él pasó por tentación, y Él nos entiende, Él nos liberta, Él nos libera y nos hace personas distintas, personas diferentes, Señor. Así es que líbranos a la persona que tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas en su vida, como el testimonio que dio, oh Señor, nuestra hermana Vanessa, Señor, fue libre, una amiga de ella, de cáncer, Señor. Así es que vemos tu obra, vemos tu milagro, tu sanidad, Señor. Tú eres un Dios que está vivo, no estás muerto, Señor. Oh sí, Señor, estás con nosotros, todavía sigues ahí vivo, todavía sigues en pie, Señor, haciendo tu obra, tus milagros, tu sanidad, así como lo hiciste a través de esa mujer que fue sanada del cáncer, Señor. Y conforme a tu voluntad, que es viva y eficaz, conforme a tu palabra, que es lámpara a mis pies, Señor, nos vas a redarguir, nos vas a cambiar, Señor, y nos vas a restituir, Padre Celestial. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Libértanos, Padre. Libértanos, Señor. Toda maldad, todo mal, todo orgullo, toda soberbia que sea echada fuera en nosotros, Señor. Tú harás tu obra, Señor. Hoy depositamos todo nuestro dolor en ti, y el fuego de tu Espíritu Santo nos hará libres por completos. Nos consolarás, nos libertarás, nos librarás de todo mal, de todo ataque del enemigo. Lo echamos fuera. Hoy decidimos echar fuera todo ataque del enemigo que nos quiera atar, que nos quiera hacer caer, Señor, es echado fuera y lo ponemos bajo de nuestros pies. Todo ataque del enemigo, al diablo, a Satanás, a Lucifer, Señor, lo echamos fuera de nosotros y lo ponemos bajo nuestros pies, porque es más grande lo que está en el Señor que lo que está en nosotros. Es más grande el poder de Él que lo que nosotros podemos imaginar. Va más allá de lo que nuestras expectativas pueden planificar, Señor. Sabemos que harás tu obra, sabemos que es más grande lo que hay en ti que lo que hay en nosotros, Señor, y que tú haces las cosas que no son como si fueran, Padre Celestial. Oh Señor, tu presencia está aquí, Señor, libertando. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Tú has sido bueno, Padre. Nunca has dejado de ser bueno con nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, para tu gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias a todos por su atención.